La toxina, sin embargo, completamente. Ya, seguimos. Entonces ya hemos dicho, la bacteria, ¿dónde habita? Las esporas se encuentran en el suelo, principalmente en ambientes anaerobios, entonces material oxidado, ¿cierto? Bueno, si me hago una herida con alguno de esos materiales, ¿qué forma va a ingresar? ¿Bajo qué forma va a ingresar? Esporas. Cuando ingresen al tejido, ¿qué pasa luego de que está en forma de esporas? ¿Qué sucede? La esporulación, lo contrario es germinación. Entonces la bacteria va a germinar y les digo, pues va a colonizar, multiplicarse, ¿no? Bueno, y la enfermedad que produce esta bacteria es el tétanos, ¿no? Enfermedad muy antigua y muy conocida y también muy peligrosa. Periodo de incubación puede ser algunos días o algunas semanas. ¿Por qué varía el periodo de incubación? Porque depende de algunos aspectos. Primero, ¿cuáles? ¿Cuánto de ingreso de esporas ha habido? Es decir, carga bacteriana. ¿Cuántas esporas han ingresado? Además, obviamente, herida profunda o no. ¿Sí? Por otro lado, también otro detalle, el estado inmunitario de esa persona. El estado inmunitario. ¿Tiene inmunidad a esa bacteria o no? Bueno, ok. ¿Dónde se ha provocado la herida? ¿Dónde? ¿Verdad? Es un sitio muy innervado y demás. Bueno, entonces hay varios factores que hacen que a veces la incubación sea más corta o sea más larga. ¿Cuáles son las formas clínicas? Dos principales. El tétanos puede ser generalizado o el tétanos puede ser localizado. ¿Sí? Tétanos generalizado o tétanos localizado. ¿Cuál es peor? De hecho es generalizado porque va a afectar a varios músculos. En cambio el localizado va a afectar solo a algún músculo, ¿verdad? Generalizado involucra a varios músculos, el localizado involucra a un músculo. Bueno, el tétanos generalizado de hecho es mortal. Hay un tétanos neonatal que puede ser generalizado, es de neonatos, porque la herida que se infecta, ¿cuál es? Es en el corte del cordón umbilical, ¿sí? En el corte del cordón umbilical. Entonces, esta herida, por ejemplo, ha sido infectada porque puede haber, por ejemplo, en partos no atendidos en centros hospitalarios, un corte del cordón umbilical, por ejemplo, con una tijera oxidada, no sé, o una lata o lo que sea. Bueno, entonces puede haber justamente aquí una contaminación de la herida y entonces puede producirse un tétanos neonatal. El tétanos cefálico es solamente localizado en la cabeza, pero de hecho, aunque es localizado en la cabeza, es el peor, ¿verdad? Es el que tendría una mortalidad más alta todavía porque de hecho involucra cabeza. Bueno, entonces aquí está también mostrándose estos resúmenes que tienen ahí en el libro, que vuelvo a decirles, obviamente los tienen que tener. Y no les digo que los copien, hagan sus resúmenes una vez más. En la medida de que ustedes van leyendo y cómo se presenta la enfermedad y la explicamos, entonces ustedes pueden armar sus resúmenes clínicos correctamente. Porque aquí nos señala algunos detalles que deberían estar incluidos, ¿no? Ok, ya dije otros temas. Tétanos generalizado, dice espasmos musculares generalizados, afectación del sistema nervioso autónomo, enfermedad grave, etc. Bueno, ok, no dice mucho más ahí tampoco, así que van a ver que hay detalles que deberían estar. ¿Cuáles son las manifestaciones del tétanos generalizado? Vamos a ver, le dije otros temas atendiendo ahora, sí, solo uno. Risa sardónica, esta es una forma, bueno, esta es una manifestación, les digo. Esta es una de las manifestaciones que se observan en el tétanos. Porque hemos dicho que la toxina produce contracciones musculares, espasmos musculares. Aquí se está produciendo un espasmo muscular y contracción en el músculo macetero. La risa sardónica produce una contracción involuntaria del músculo macetero de la mandíbula y genera este trismus, ¿no? Ven que todas las imágenes pues nos muestran justamente una especie de mueca, como si fuese una sonrisa que en realidad implica una contracción, ¿sí? Una contracción, una rigidez. Esta persona no tiene control sobre este músculo, así que no puede ni abrir ni cerrar la boca y además no tiene control, tiene contracciones involuntarias constantes y esa rigidez que se encuentra observándose aquí en la mandíbula, ¿no? En pacientes distintos, aquí hay por ejemplo un neonato. Bueno, entonces la risa sardónica es una contracción, pero es en mandíbula. Ahora les había dicho, se puede producir en un tétanos generalizado contracciones en otros músculos.
Y aquí también hay otro, lo que se llaman opistótonos. Los opistótonos son contracciones en los músculos de la espalda. La espalda, fíjense que se arquea, ¿sí? La espalda se arquea, involuntariamente la persona tiene contracciones involuntarias frecuentes, porque es la toxina las que está generando contracciones en músculos, y aquí son en la espalda. Entonces ven ese arqueamiento que se produce y esa rigidez. Contracción de los músculos de la espalda se llaman opistótonos. De hecho, aquí les muestro una pintura de museo que muestra del siglo XVII, que muestra un caso de tétanos, porque la enfermedad de tétanos data del siglo XVI, XVII y demás. Y aquí ven, aquí está el trismo, ven acá en la parte de la mandíbula, está justamente con la risa sardónica. Aquí hay una contracción en la mandíbula, en el cuello, en los brazos, opistótonos en la espalda, en los pies, etc. Y hay contracciones en varios lugares. Ciertamente esto en su momento se habrá pensado que pudiera ser una posesión de espíritu maligno, ¿no? Bueno, pero en realidad no una infección bacteriana, que de hecho eso es, ¿no? Es una infección bacteriana por el Clostridium tetani, que produce esporas que se contraen por vía de inoculación, por vía de inoculación, y que generan muchas contracciones peligrosas, y obviamente que puede afectar el estado general y producir muerte. Entonces, ahí está esta imagen que les digo, es una imagen de museo. Ya, ok. ¿Ven? Entonces ahí estamos con las contracciones en varios músculos, y de hecho esto puede terminar en muerte, una enfermedad mortal, ¿no? Bueno, el tétanos entonces puede ser muy peligroso y muy grave. Un tétanos localizado podría ser menos grave, ¿no? Podría ser menos grave porque implicaría una contracción en un solo lugar. Entonces podría no afectar al estado del paciente, ¿no? Al estado general del paciente, no involucrar su vida. En neonatos, lo propio, ¿verdad? Lo propio, les había dicho simplemente que en neonatos la diferencia podría ser que se generara un tétanos a partir de la herida del corte del cordón umbilical, ¿no? Ahí sería el lugar de la infección. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos el tratamiento? ¿Cómo hacemos en sí el manejo de esta enfermedad? Bueno, lo que se indica, por ejemplo, es si ha habido una exposición, una probable exposición. ¿Cómo sería una probable exposición? Un corte. ¿No? Si se ha producido un corte con un material sospechoso, que sería, por ejemplo, metal, y que fuese además un ambiente cálido, donde la bacteria se desarrolla, y además también puede ser metal oxidado, entonces, ¿qué se tiene que aplicar? Antitoxina. La antitoxina. ¿Qué es la antitoxina? ¿Qué es la antitoxina? Son anticuerpos. La antitoxina son anticuerpos. Anticuerpos que tienen un antisuero tetánico. La antitoxina es el antisuero tetánico, ¿no? El antisuero tetánico. En el antisuero que hay anticuerpos que van a neutralizar la toxina tetánica. Lo más importante es inmediatamente generar una inmunidad de protección frente a la toxina tetánica, porque les digo, la toxina tetánica es la que va a desencadenar todo esto. Entonces, como medida profiláctica inmediata, va a ser aplicar anticuerpos contra la toxina tetánica. Y eso se llama antisuero tetánico o antitoxina tetánica. Esto es post-exposición, ¿verdad? Si he sufrido una herida sospechosa, entonces esa es la medida inicial rápida. Bueno, ahora, si ya hay una herida, ya se ha producido la herida, y presenta esa herida tejido necrótico, esto hay que eliminar lo más pronto posible, ¿sí? Eliminar tejido necrótico es algo que hay que también actuar rápidamente. ¿Por qué tenemos que eliminar tejido necrótico? Si la herida que nos hemos realizado además presenta tejido necrótico, les digo, eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? Ambiente anaerobio, ¿verdad? Tejido necrótico, ambiente anaerobio, y eso va a generar más proliferación de la bacteria, la posibilidad de generar más toxina y demás. Metronidazol también es un fármaco que se emplea para bacterias anaerobias, y si bien saben que el metronidazol es antimicrobiano y antibacteriano, bueno, se usa para anaerobios. Bueno, entonces, generalmente se aplica esto, ¿verdad?
post-exposición, inmediatamente esto. Ya esto sería el caso de, obviamente, un desarrollo de enfermedad y demás. Es posible prevenir a largo plazo y tener un estado inmunitario, no tener cierta inmunidad al tétanos. Se aplica la vacuna activa. No es la misma la vacuna activa que la vacuna pasiva, ¿verdad? La vacuna activa contiene ¿qué? Rápido. Anticuerpos preformados. Anticuerpos preformados. Antígenos. La vacuna activa. La activa incluye vacuna antígenos. pasiva es la que tiene anticuerpos preformados. Sí, La vacuna pasiva. Ahora les pregunto la vacuna activa. La vacuna activa tiene toxoide, que no es lo mismo, toxina ¿verdad? inactivada. ¿Cuál es la diferencia entre toxoide y antitoxina? Que la toxoide inactivada. El toxoide es inactivada y El el toxoide es toxina inactivada. Ajá. ¿Y la antitoxina? anticuerpos preformados. Contra la toxina. Entonces, acá vamos a colocar un toxoide, que es la toxina inactivada, y que esta entonces se encuentra ¿en qué vacunas? Toxoide inactivado, ¿en qué andan por allá atrás? ¿En qué están por allá atrás? ¿Están activos? ¿En qué? ¿Están siguiendo el tema? Entonces, estamos en que el toxoide va a ser una inmunidad más duradera, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, ¿para qué nos aplican el toxoide? Justamente porque esa toxina inactivada tenemos que desarrollar inmunidad a la toxina, ¿verdad? Que es la que genera el daño principal. En la pentavalente, en la DT adulto, ahí está el toxoide, ¿verdad? Tetánico, ahí tenemos toxoide tetánico. En la pentavalente y en la DT adulto. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico laboratorio? ¿Qué opinan? ¿El diagnóstico clínico servirá? Bueno, Claro. sí, de hecho que sirve el diagnóstico clínico, pero confirmación podría ser por cultivo. No. La verdad que el cultivo en este caso no sería el principal. Sería una confirmación tal vez para registro epidemiológico, porque los casos de tétanos tampoco suceden con tanta frecuencia, hay vacunas, ¿verdad? Y se trata de evitar justamente esto. Si ha habido un corte, pues aplicarle vacuna pasiva, ¿verdad? Bueno, entonces los casos son raros. Y si se presentara algún caso, obviamente tiene que ser registrado epidemiológicamente. ¿Sí? Tiene que estar registrado. Y para confirmación, ¿qué haríamos? Tendría que ser molecular. ¿Sí? Tendría que ser molecular. Confirmación molecular. Finalmente salió la lista que empiezan ahí. Por suerte, Doc, ya estamos sin saber qué hacer. ¿Qué ha pasado por la lista? Ya está. Ya, entonces, ¿entendemos esto? Seguimos entonces. Clostridium tetani, ya estamos con el Clostridium tetani. Entonces la confirmación va a ser más bien molecular, nada más. Cultivar Clostridium tetani. Muy difícil. No. Sí, sí, lo que decíamos que si es anaerobe y todo, tendríamos que estar ahí cuidando el medio para poder observarlas. Me imaginé. Bueno, Clostridium botulinum. Otro, el botulino. Perdón, Doc, antes de que pasemos, yo tenía una pregunta. Sí. O sea, hace tiempo había visto una explicación relativamente interesante de la vacuna de Clostridium tetani. Si no estoy mal, se usaban animales de ganado, ¿no? Para inyectarles el toxoide y sacar de ahí los anticuerpos Y es que lo que preformados. pasa es como para a veces debilitar, para hacer justamente procedimientos de inactivación y demás. Sí, muchas veces en la antigüedad se ha ido usando, sí, claro, pases. Eso quería entender, o sea, ¿cómo los anticuerpos de una vaca, por ejemplo, son compatibles con nuestro sistema inmune para poder desarrollar la misma inmunidad? Es que depende justamente de todos los ensayos clínicos, ¿no? O sea, no es con... Lo que pasa es que, claro, en general, anticuerpos y monoglobulinas sí se pueden obtener de otros, ¿verdad? De otros reservorios de ganado o de algunos, por ejemplo, aves en algunos casos. Okay. Pero eso en función de los ensayos clínicos, pues se evalúa justamente la utilidad. Pero entonces no son todos. O sea, No es sirve. cualquiera, no Okay. es cualquiera, pero sí se desarrollan anticuerpos preformados en otro hospedador, ¿no? Y Muy no bien. siempre es humano, no siempre. Claro. Puede haber inmunoglobulinas bovinas y demás. Eso, sí, eso. Sí, es cierto, se ha usado, se hace. Súper. Hay que probar en realidad, sí, claro. O sea, sea, todo el procedimiento implica eso. Claro, es que esa era mi duda, si es que se hace mediante prueba y error o es que realmente Claro, cualquier ensayos anticuerpo es clínicos, útil. Ensayos clínicos que todo el procedimiento de llegar a la vacuna ya. Claro, ya, ahora sí. Que sea, por ejemplo,